El freestyle es una fuente inagotable de talento. Cada día, cientos de jóvenes batallan en muchos lugares ante la mirada de miles de personas. Si quieres destacar en el underground, la plaza o el parque son tu escuela, tu primer público. De ahí hemos salido todos. En esta nueva aventura de réplica quiero apostar por el talento emergente. Voy a viajar por las principales ciudades de nuestro país para mostrar a las nuevas caras del freestyle. Pero no estaré solo. Un freestyler consagrado ejercerá de anfitrión y me presentará a sus dos elegidos. Dos promesas que vienen pisando fuerte. En cada episodio tendrán que superar retos utilizando todo su potencial para terminar en una batalla final a sangre, 1 contra 1, de donde saldrá un vencedor. Ha llegado su momento. Ellos son la nueva era del freestyle. Suda, lucha, grita, rima, escupe, sufre, curra, bro. Cruzas de 2 líneas, rappers calle tienen gas pa' todos. Cántalo, vándalo, manda flow, súbete y pájalos. Es el turno de réplica. Sevilla siempre ha estado vinculada al rap. Leyendas como Tote King y Shota, SFDK o figuras más actuales como Beret han situado a la ciudad hispalense como una gran cantera de artistas. Voy al encuentro del anfitrión de este episodio, un sevillano con una gran personalidad y que, aunque lleva la pena en su nombre, se encuentra en un momento muy dulce. Mi freestyle se definiría quizá por la elaboración, ¿no?, de conceptos, de tener un estilo muy propio y quizás crear un género nuevo en el freestyle. Quizá creo que son los factores que más lo denominan. El mejor momento que he vivido como freestyler, te diría, aunque sería complicado elegir uno entre todos, te diría que ha sido este año en Barcelona, en la final nacional de la Red Bull, en el campo del Español, ya que ha sido el club que mi familia siempre ha seguido, del que siempre ha sido fanática, y me ha llenado mucho por ese aspecto, también porque quedé subcampeón nacional, que ha sido uno de los puestos más altos que he conseguido en las competiciones nacionales. Describiría mi estilo como completo, propio y estrafalario. Soy muy crítico conmigo mismo, también por exigencias, ¿no?, que tengo desde chico con todo lo que me gusta, manías, varias cosas que desde pequeño pues, me han afligido llevar esa crítica conmigo mismo y ese mirarme desde fuera constantemente. El culmen del nivel en el freestyle es como la mayor complejidad que puedas tener, porque de nada sirve que tengas mucho flow si no estás diciendo nada con contenido, que lo que estés diciendo no tenga una base rítmica. Entonces creo que hay que tener un equilibrio entre todo para llegar a ese culmen. Señor, ¿está guapo? Pues estamos ¿Pero qué? bien, de lujo aquí. Oye, qué bonita es Sevilla, tío. Está preciosa, ¿eh? Desde esta altura está bonita. Bueno, desde altura tu carrera últimamente. Hostia, vaya año, ¿no, brother? Sí, la verdad que va muy bien la cosa. Este año en Red Bulls conseguimos un subcampeonato regional y nacional, que este año ha sido el más alto que hemos conseguido en cuanto a la nacional. Estamos los primeros en la tabla de FMS en cuanto al ascenso. Y la verdad que va muy bien en cuanto al freestyle y va muy bien, O sea, el año que viene te tenemos en FMS y en Red Bull. A ver, si es suerte y seguimos así el año, estaremos en FMS, nos veremos allí y en Red Bull también. Entrando un poquito más en tu terreno artístico, yo sé que tú sacas bastante música con bastante asiduidad, también por lo que dejas ver por redes sociales, es como a lo que te quieres dedicar. Sí, lo que siempre me ha gustado. ¿Y cuál es la diferencia entre las dos facetas, entre el freestyler y la música que haces? Digamos que, bueno, es difícil incluso mantener ambas porque ambas requieren mucho tiempo, ¿no? Tanto entrenamiento como dedicación. Es la verdad que lo que diferencia a una persona de otra es que quizá en el freestyle lo hago más por la diversión, lo momentáneo, lo divertido que es salir a un escenario con tanta gente, divertirte, ¿no? Lo típico de la picardía de a lo mejor insultarte con el otro, ¿no? Y los temas sí que es algo más personal, mucho más define mi persona, mi vida, es a lo que me quiero dedicar, eso es lo que más esfuerzo y dedicación le pongo y sí que es algo mucho más personal, ¿no?, que el freestyle, que es más como un hobby para divertirse. Tú que sabes tanto del underground de aquí de Sevilla, sí. ¿Cómo me define el underground de Sevilla? O sea, esta ciudad tan bonita, entre sus calles, ¿qué hay que no hay en otro sitio? Por ejemplo, una cosa que sí te definiría de las calles de Sevilla es que el ambiente del rap tiene un enfoque muy poético, muy conceptual en lo poético, bastante artístico en ese aspecto. Es muy callejero, tiene un rollo muy urbano, pero le da un toque bastante cultural y poético en ese aspecto, muchos conceptos, mucho intento de desarrollo de ingenio mediante ideas. Como tú sabes, en esta nueva temporada de réplica estamos buscando sacar esas nuevas caras del underground para ponerlo en la palestra. Sí. Así que yo te llamé hace un par de días, te dije, oye, brother,
2 personas que sean una bomba rapeando de Sevilla. ¿Los has conseguido? Claro que los tengo, Chemi. Me los has conseguido. Te lo he conseguido. Bueno, yo no quiero que me digas los nombres de los que me has traído. A mí me gusta jugar esto. Yo soy muy fan de estas movidas. Defínemelo. A ver. Mira, pues uno de ellos es muy sangriento. Vale. Muy sangriento, tiene un estilo muy propio y es bastante salvaje. Bastante salvaje. No nos va a pegar, ¿no? Sí, uno es muy trayero. Y el otro, pues, es más flexible, tiene mucho flow, más flexible, es muy enérgico a la hora de rapear y muy efectivo con lo que dice. Ok. Pues a mí me gustaría conocer al Sangriento. Al Sangriento. Que es lo que me mola a mí. Vale. Así que vamos para allá y me lo presentas. Venga, vamos que te lo presento. A ver, venga, vamos. cuéntame. Sweet Pain tiene una forma de hacer freestyle única y personal. Estoy seguro de que en la elección de sus candidatos también ha plasmado su inteligencia. Vamos en busca de un MC sangriento y salvaje. Ojalá que hoy tenga un poco de hambre de batalla. Para mí el freestyle es una forma de vida, una forma de entender la música, en este caso el rap, y utilizándola propiamente poder crear lo más parecido posible a una canción, haciéndolo al momento, con tus sentimientos, con tus emociones, con lo que quieras decir, tus opiniones. Empecé realmente vi la peli de 8 millas, me gustó bastante, dije, wow, eso tiene pinta de ser súper difícil, debe ser algo muy imposible para mí, y poco a poco empecé a ver que había un panorama en España, y después ya descubrí que había un panorama en Sevilla y a raíz de ahí, pues con empeño y dedicación, para adelante. La respuesta es uno de mis puntos fuertes porque me gusta mucho, creo que se me da bastante bien devolverle al otro su mismo golpe con más fuerza. Vengo a réplica para demostrar que hay talento oculto en Sevilla, que hay gente muy buena y que a veces no se ven bien representados, como por ejemplo yo, y que tarde o temprano tendremos que despuntar. Enemigo poniendo Sevilla en el mapa, para ganar un combate o golpeas o contraataca. Clark Kent no es Superman por llevar capa, no se vuelve héroe por los villanos que atrapa. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien o qué? Encantado, tío. Gracias, tío. ¿Qué? Calor. ¿Sabéis dónde estamos? No. Pues soy sevillano, lo tenéis que saber. ¿No? No, ni idea, ¿esto qué es? Bueno, pues esta X, ¿qué os dice a vosotros? ¿Que hay un tesoro? Tesoro. Pues sí, de hecho he traído una pala ahora para ir para... No, este es el pabellón de México de la Expo, tío. Wow, es impresionante que nos lo tenga que decir a nosotros, Chemi, ¿eh? Oye, ¿qué tal, tío? ¿Bien o qué? Ahí vamos. Tranquilito, ¿no? Sí. ¿Sabes que Sweet Pain te ha definido? ¿Cómo era, bro? ¿Sangriento? Te he definido como un freestyler sangriento, salvaje y bastante propio. ¿Cuánto hay de verdad en eso? Se ha quedado corto, en verdad. Yo tengo muchísimas más virtudes. Bueno. Por ejemplo, pelo largo, no sé. Bien, que también es definitorio. Sí. ¿Pero cómo te definirías tú como freestyle? Pues, no sé, en plan... completo, más o menos. ¿Ok? Agresivo y freestyle, en plan, me gusta tela ahí todo respondidito, improvisadito, bien. Bien. O sea, eres de los que no se lleva ni una. Dup. Qué guay. Oye, y si yo quiero verte rapear, yo quiero ver a este tío rapear, ¿a qué parque esté ok? Pues últimamente en Sevilla se están organizando mucho por el skatepark, por Capote y por la orilla del río. Bueno, sabes que hoy vas a enfrentarte con una persona, con un adversario X, que todavía no sabes, yo tampoco lo sé, eso está en esa cabeza que Todo en mis manos. ha sido hoy el maestro, ¿vale? Pero antes de llevarte con él, te voy a hacer un retito. Importante, va a ser un reto divertido, pero nosotros dos sí que lo vamos a tener en cuenta para la evaluación final, ¿vale? Tendrás una prueba al final, pero esto lo vamos a tener. Y para este reto yo quiero que te ayude mi colega. ¿Tienes ganas? Venga, sí, vamos a echar una manita. Vamos a echarle una mano. Vale, el reto es el siguiente. Aprovechando que estamos en este sitio tan histórico como es la Expo, ¿vale? A mí se me ha ocurrido, imaginaros que esto es un museo y yo soy un turista que entra con mi cámara ahí al museo y vosotros vais a ser los dos jefes de museo. ¿Cómo se llama? El guía, ¿no? Jefe Guía de turístico, museo, claro. ¿sabes? Jefe de museo. El guía, ¿vale? Y me vais a contar qué obras hay en este museo, que no es otro más que el Museo del Freestyle en España. Pues aquí a su izquierda tienen a un Escone pintado con la nariz en 1940, ¿me entiendes? Sí. Así que si os mola el rollo, lo hacemos a 4x4, divertiros, pasarlo bien y ya está. ¿Estáis listos? Estamos listos. ¿Tenéis ganas? Sí, Bueno, vamos a hacerlo. pues nada, voy a sacar el teléfono de la magia y la pongo en 3, 2, 1 y...
Como es, rapeando aquí con mis colegas, ya lo saben, en Sevilla con el sol, la nueva era. Siempre con mi Nacho dando escena y con sus dos narices parecen versión de las Torres Gemelas. De las Torres Gemelas, pero eso no sé de qué vale. Aquí tenemos que rapear y soltar los reales. A la derecha tenéis unas cosas monumentales. La primera pintura rupestre de Inver dando mortales. Dando mortales, y eso sí lo creo, porque estamos mis colegas en el patio del recreo. Y la verdad es que parece que siempre entramos a sosiego, tan guapos que parecemos pilares de dioses griegos. Porque estamos muy buenos. Y lo hacemos todo aquí ahora y tenemos un freestyle que nunca se colabora. Un cuadro de Van Gogh de Celedonio y la patada voladora. La patada voladora sobre soles, porque es el cuadro que pintan girasoles. No se puede ver en las acciones, parecen catedrales góticas de los antiguos masones. Los antiguos masones, y sería lo mejor. A su derecha tenemos un retrato del hip hop, a la izquierda no. Lo que tenemos es el primer manuscrito de Un Minuto del Brock. Del Minuto del Brock, pero qué contarte, parece Triple X saltando en el Mountain Battle. Pues lo que tiene, como siempre, se vete y tiene más retiro que la Expo del 97. La Expo del 97 y era del 92, pero vamos, no pasa nada, que lo digo, aquí estoy yo. A la izquierda no tenemos nada, tenemos una X que señala la cruz del ganador. La cruz del ganador era la réplica, como este programa, porque aquí nos sobra ética. Tanto que con nuestras estructuras llegamos a ser arquitectos de puta nanotécnica. Puta nanotécnica. Y yo les tiro estas frases que aspiro y parecen kilométricas. Yo tengo gigas y tengo rimas eléctricas, dejan a la mitad, dejando la ética. Vamos, muy bien. Al final, qué buena. Muy bien, muy bien. Me he enterado, me ha gustado el Museo del Freestyle. Bueno, brother, después de esta visita turística que me ha encantado, de verdad, creo que voy a traer a mi familia a este Museo del Freestyle. Yo creo que ha llegado la hora de que sepa quién es tu rival de hoy. Pero antes de decírtelo, suéltame 3 nombres que tú creas que pueden ser, los que estén en tu onda, ¿me entiendes? Sí. En tu nivel. Pues yo diría o Santi o Mando o 4T. Vale, ok. Compañero, ¿se lo contamos o no? ¿Se lo chivamos? A ver, pues mira, tu rival de hoy va a ser 4T, efectivamente. Va a ser tu rival de hoy. ¿qué opinas de 4T? ¿Cómo ves su freestyle? ¿Estáis ahí? ¿Cómo va? ¿Te ves capaz de ganarle? Yo sí, en plan, no sé exactamente cómo va la cuenta, pero yo creo que va positivo para mí. Pero bueno, es un freestyler bueno, en plan, bastante de mi rollo. La batalla va a ser fácil de jugar en cuanto a que no son estilos muy contrapuestos. Y yo creo que va a estar muy chula. Que va a estar guapa. Qué bonita es Sevilla. Me voy a tirar todo el capítulo diciendo esto. Qué bonita es Sevilla. Muy bonita, muy bonita. Es que es demasiado. Hay que darle... Tú sí que eres bonito y no eres una ciudad. Así que, brother, tienes hasta esta noche. Nos vemos en un ratito, ¿vale? Venga. Ánimo. Gracias, tío. Ahí nos vemos. Vimos. Brother, ¿qué me va a enseñar ahora de Sevilla? El reto del Museo del Freestyle me ha parecido muy entretenido, bastante dinámico. Me ha gustado rapear con Nacho el reto y la verdad que muy bien, me ha gustado bastante. Está guay, ¿no? Y bueno, ¿y qué tal te ha parecido, Nacho? ¿Te ha parecido más o menos como te conté? Y... Guay, o sea, me ha molado mucho que se ha ceñido mucho el tema y eso me dice bastante. Cuando Sweetpace me ha dicho que mi adversario era 4T, me ha gustado bastante porque yo creo que es una batalla que se puede dar muy pareja y nuestros estilos son parecidos y a su vez contrapuestos y podemos crear algo muy interesante. Según Sema, 4T es enérgico, flexible y efectivo. Sin duda buenas cualidades para intentar vencer a tu enemigo. Vamos a conocer al adversario de Nacho. Lo que Sweetpace no sabe es que para esta entrevista tengo preparada una sorpresa. Freestyle para mí es una gran parte de mi vida porque lo llevo practicando desde que soy muy joven y me ha hecho ir por muchas ciudades, conocer mucha gente, incluso cambiar mi forma de ser a cómo era antes, a cómo soy ahora. Y bueno, es una parte que siempre va a estar ahí. Cuando no tenga nada, voy a tener freestyle. Yo como freestyler me considero un freestyler agresivo al contrincante y ingenioso cuando no hay que tirar sangre. Contra más receptivo esté el público conmigo, como que me transmite la energía que necesito para dar un tirón, me vengo arriba y al final como que se junta todo. Yo vengo a réplica a llevarme todo lo que me pongan por delante. Como el vaso, les doy un repaso a los peleles y el humor fuera del área te intercambia los papeles. Es un golpe certero que a los raperos les duele, no saben cómo me muevo y todos los equipos me quieren. ¿Cómo estamos, mi niño? No, hombre.
¿Qué pasa? ¿A mí lo qué? ¿Cómo estamos, tío? ¿Bien? Bueno, Chemi, pues aquí Señor, me presento al ¿qué candidato. tal? Tío, soy Encantado Adri. de conocerte, tío. Ah, bro. Muy bien. Pazo. Oye, me han hablado muy bien de ti y exactamente me han dicho 3 palabras de ti que son... La primera, le he dicho que por tu forma de rapear, por tu fluidez eres bastante flexible. Otra cosa que le he comentado de ti, que creo que es un factor a tener en cuenta, es lo enérgico que eres rapeando, cuando rapeas, lo que transmites. Y otra cosa que también le he comentado a Chemi es tu efectividad a la hora de rapear, de soltar punchlines y demás. Pues intento. Han sido los factores que más he resaltado. ¿Qué te parece? ¿Tú los denominas como algo que te define o...? Agresivo. Sí, agresivo, creemos agresivo. Agresivo y constructor. Constructor. Te construyo una estructura de una palabra, te puedo definir 2 terminaciones en la misma, digamos. Y te construyo un punchline al final un poquito Bueno, agresivo. pues tiene más facetas de las que pensábamos, O sea, el candidato. ojo ahí, ¿no? O sea, vienes cargado. Estoy cargadito. ¿Cuáles han sido tus referentes de aquí, sobre todo de Sevilla, ¿sabes? A nivel, no solo de batalla, a nivel de rap, a nivel de tal. Mira, yo desde que empecé a meterme en el mundillo, empecé a escuchar SFDK, full SFDK, El Niño Way, que sí, Wifly, las canciones más gorfillas para que entonces eran las Clásico, mías. sí. Yo he pensado una movida para el día de hoy porque, tío, siempre que vengo a Sevilla, y más con réplicas, para mí es inconcebible venir y que no me acompañe un amigo / figura / bueno, el puto amo, y que os voy a contar ya, que no sepáis que ha venido a vernos un ratito. Así que ¿lo recibimos guay o no lo recibimos guay? Sí, por supuesto que sí. Yo, vaquero. ¡Yo! Tío, ¿Qué pasó? ¿Qué niño güey o por aquí? ¿Cómo estás, brother? ¿Cuánto tiempo, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado. ¿Qué tal? Soy Adri. Encantado, hermano. Aquí me he venido a verte. Aquí me pongo con este. Sí, ¿cuánto de bueno, no, tío? Muy bien, muy bien. Tío, lo primero, gracias de nuevo por estar aquí ya con ves, nosotros, tío, que, coño, ya sabes que es un placer. Ya, yo empecé a formar parte del mundillo este al principio y hoy flipo a lo que ha llegado, ¿no? Siempre que puedo Pusiste echar una mano. De las primeras piedras, macho. Bueno, ahí estamos. Y ahí hemos construido un poco los demás. Pues, tío, en esta temporada de réplica lo que estamos haciendo es escarbar un poco en el underground, en los corros, en los parques, ¿sabes? Para sacar y poner un poco en la palestra las nuevas caras, tío, del freestyle. Coño, que se hace freestyle en todos los barrios ya. Entonces, nosotros cogemos a 2 personas en cada capítulo, ¿vale? 2 caras nuevas. Le hacemos una serie de retos y después lo enfrentamos en un reto final y de ahí ya sale el vencedor del capítulo. Y aquí el señor es uno de ellos. ¿Quién selecciona a estas 2 personas? El anfitrión de cada ciudad, que en este caso tiene a Sweet Pain, que es un fiera subcampeón de España, ahora de Red Bull, y una mente que no te la imaginas. O sea, ya me gustaría Lo he visto, tener lo he visto. ese cerebro. Y ya siguiendo en esta movida, tío, si yo quiero verte a ti hacer freestyle, Sí, ¿a dónde voy? ¿En qué parque estás tú? ¿Dónde fluye? en Río. Me puedes ver en Río, me puedes ver en el parque de al lado de mi casa, ¿De Bueno, dónde eres? ¿De dónde eres tú, hermano? de camas. De Cama. Sí, de camas. Yo es que hace poco, yo vivo por el Ajarafe también. Sí. Y en Mairena y demás me había comentado gente que hay esto que estáis enseñando en el programa, ¿no? De que hay un submundo inmenso. claro. ¿Tú te verías hoy en día capaz de hacer freestyle en el formato que ahora se hace freestyle? Es decir, con tantos estímulos, palabras nuevas, qué sé yo, imágenes, retos. No creo. Hoy lo que se hace con un esquí, con una bici, todo es 3 veces mejor. Entonces, por lógica, los chavales que vengan hoy tienen que ser siempre 3 veces mejor, ¿sabes? Que nosotros. Hostia, pues tío, te pregunto esto porque en este programa de réplica lo que hacemos es hacerle una serie de retos a los chavales y ha llegado el momento, la hora H, hoy es el día D. Y aquí mi colega Sweet Pain, yo no sé qué ha pensado en esa cabeza de maldito cabrón que tiene. Un reto para que hagamos aquí los 2. A ver qué retos pongo yo a vosotros. No, bueno, pero a ver. Mira, ya que estamos aquí con Zato y todo, y como antes hemos hablado del Museo del Rap y demás, pues mira, he pensado que podríamos hacer un reto en el que hiciera freestyle mencionando antiguos pilares del rap en Sevilla, en España, figuras, grupos de rap, todo lo que se os pueda venir a la cabeza. Old school. Ahí estamos. Ya como tanto el Zatu, Chota, que si pues a mí me gustaba. Y darle Los un poquito ojos de él ya hay... es muy bonito, ¿sabes? ya está proyectado. Ya han estallado 2 aquí. Ya han Una estallado 2 aquí. maquinaria ahí activa, ¿no? funcionando, hermano. Ya está recordando la Guau, los lo veo, inicios, los lo inicios. veo ahí, Qué ¿eh? guay. Brother, ¿estás listo? Sí, ready. Ready Yo siempre. estoy ready. siempre está ready. Lo hacemos a 4x4, tú eres jefe aquí, bro. Sí, no os voy a poner trap ahora, ¿no? Que es muy temprano. No, bro. Era un diente ahora, como intente rapear. Vale, pues... 4-2, oye, 4-2. En 3, 2, 1 y...
chascarrillo, ¿eh? Ok. Está guapa, ¿eh? Entra ya y es fenomenal. S-K-O-N-E, rima genial. Qué level cuando tengo mucho rap. Me he criado con él, ya no te acuerdas y no había nada de nada. No había nada de nada, pero había todo de nada. De HTT, donde te mete el retrete, el bar. Bater atemorizando a la gente fíe. No te fíes de los 50 cent y de los del dúo Kie. De dúo Kie, ven, son tete. Cada vez que agarro el micro negro tengo el estilete. Ven, compárate conmigo, qué nivel que tiene el tete. Desde FDK a Tote, pasando por el control machete. SFDK tenemos el tatu para encontrarlo y nadie sabe cómo pueden aumentarlo. Hermano, soy la lady y nadie sabe reventarlo. Que easy, con 8 líneas nadie vive para contarlo. Nadie vive para contarlo, lo hago a diario. El rap en verdad es el idioma del barrio. Me acuerdo de canciones muy legendarios. Lo que Weasley hacía con el gato, yo con rappers en el escenario. Yo con rappers en el escenario, no te entiendas. Weasley en el escenario, yo era Weasley por las tiendas, lo robaba todo. La verdad es que no lo encuentro. Si no tenía 50 céntimos pillaba una merienda. Entonces entra de nuevo al compás. Yo soy bueno si me pongo a rapear. La verdad que tengo mucho talento. Llevo muchos años rapeando. Soy del Antiguo Testamento. Soy del Antiguo Testamento, te lo juro. El mentor lo muevo y lo comento. Soy el locutor, yo soy más duro. Hermano, yo no soy Krusty el payaso, pero tengo el trazo hasta Gandhi tenía el lado oscuro. Es el lado oscuro. Por eso agarro el micro de forma estática. Ha vuelto el rapper de la cara más simpática. 1 más 1 los que quiera. Al final matemáticas. Final la temática, porque no cierras la boca. Porque nadie se comporta, no es gracias a los José Mota, es así hasta el fin de todo ese idiota. Esto es Tequín con Shota, mi madre no es una foca. Muy bien, muy bien. Vale. Puta madre, tío. Está ready. Yo creo que ya es hora de que te digamos el adversario al que te va a enfrentar. ¿Se lo digo o no se lo digo? Dale, dale, ¿Lo quieres dale. saber o no? Hombre, Dejamos la intriga. I can waiting. Ay, amigo, mira, tu contrincante de hoy va a ser enemigo. Enemigo, ¿qué te parece? Un Abuso, contrincante, tranquilo. ¿Le vas a ganar, tranquilo o no? Sí. Yo gano a todo el mundo. Bueno, brother, a mí me ha encantado, creo que coincidimos todos. La verdad que me ha sorprendido mucho. Muchas gracias. Así que te voy a dejar aquí un ratito. Esta noche es reto, ¿no? Esta noche hay reto, así que... No, esta noche hay reto, no, esta noche hay el reto, bro. Esta noche es la batalla. O sea, ya se pudre todo. Después os voy a decir un sitio muy chulo que podéis hacer. Así que nada, te dejo aquí con la llamada, hermanito. La llamada. Muchísimas gracias, bro, me lo paso súper bien. Igualmente. Ah, mi niño. Yo, tú y yo nos vemos. Placer, encantado. Satu. Hermano, y suerte. Gracias. Dale duro, Tú dale. conocías un sitio por aquí, Perita, ¿no? ¿Para tomar algo? Sí. Llámame, bro. Un lugar que está bien. No, es mentira que esté aquí, no vamos a tomar nada, tío. Pues el reto que me ha planteado aquí el amigo Sweet Pain me ha parecido acertadísimo y, coño, bonito y representativo que tenés al lado a Zatu y tenés que hablar de leyendas del rap español. Es como, vale, te vamos a meter, tienes que entrar. O sea, El reto de Sweet Pain me ha parecido un reto muy a la altura de lo que yo estoy rapeando. Me ha molado también estar ahí Satu delante, poder hablar de personajes antiguos con él, porque él ha vivido con todos ellos, tiene canciones con ellos y, bueno, un reto bastante guapo, la verdad. oye, ¿y tú que eres más coleguita de 4T, que lo conoces, qué tal? ¿Cómo lo has visto, tío? Pues la verdad que rapeando aquí en este entorno con vosotros lo he visto súper cómodo, súper suelto, como en el parque, como con nosotros, súper tranquilo. La verdad que él tiene una facilidad para eso que impresiona muchísimo. He visto bien, intenta meter algunas estructuras. Me he metido ingenio, creo, también sobre lo que sé de las canciones que he escuchado de la OL y lo que sé de ellos. Lo que más he flipado, brother, es la movida de que estaba como en su maldita casa. Llevo yo 600 programas hechos ya de réplica Claro. y estaba todo rayado y el tío estaba como... Tráeme más cámaras, que esto es poco, ¿sabes? Tráeme más cámaras, tío. Sí, sí, no. Cuando de repente apareció Satu por las puertas, he visto a Dios en la iglesia, en la llamada. Ha sido la llamada de la luz. Apareció ahí con un toque abriendo la puerta, los peliculistas parte 2. Y me quedé ahí con los ojos abiertos y he dicho, bueno, cuando me han dicho que enemigo era mi rival, siempre es una persona que queda primero, queda segundo, está en el top de Sevilla y es una persona bastante a la altura para una batalla contra él, va a estar guapísimo. Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien o qué? tío. ¿Esto es una predicción de lo que va a ser nuestra vida, bro? ¿Dónde estamos ahora? Sí, yo estoy en el esqueleto. Estamos ya en las llantas, Adri. Estamos jodidos. Oye,
El Zatu me ha dicho, tenéis que ir a grabar debajo del puente de Triana, tío. Y mira qué guapo, bro, que parece esto, ¿sabes? Zatu la ha clavado, la verdad. Muy bien, muy bien. Oye, yo me alegro de que hoy la hayáis pasado guay. De eso se trataba. Nosotros lo hemos pasado muy bien con ellos, Super ¿sí o no? experiencia, muy guay. Pero yo creo que ya se ha acabado el rollo de pasarlo bien. No hemos venido tampoco a un cumpleaños. No voy a sacar sándwich para todo el mundo. ¿Me entiendes? No. De esta batalla 4x4 libre, sangre, va a salir el vencedor del capítulo de hoy, que nos acompañará en el gran evento final del Réplica, y de ahí saldrán las nuevas caras del freestyle en España. Así que no es por meteros presión, pero creo que es algo bastante importante en el que cualquier persona se juega la carrera y el cariño de su familia. No es por meteros presión, menos presión. A partir de este momento vuestra vida va a cambiar. Ahí está votando. Ahora está votando, a ver quién patea el balón antes. Así que, chavales, ¿estáis listos? Sí. A mí nunca ha sido de jugar fútbol, pero... Bueno, un piedra, papel, tijera, a ver quién empieza. Rápido, veloz. Papel, tijera, 1, 2 y 3. ¡Fua! Empiezas tú, bro. Dale. Muy bien, un tío valiente, donde lo vaya. Efectivo, Ok. como yo dije. ¿Estáis? ¿Hiciste final? Este es el final round. Ok, bro. Vaya, 3, 2, 1 y... Ahora. Yo voy de dinosaurio, pero no aquí meteorito. Saca esa bolsa de Doritos. ¿Cuál es tu bigún favorito? ¿El niño tonto o el padre gordito? El padre gordito, y eso me parece bien. ¿Qué te pasa, Dito? Porque follas cada 2x3. Hermano, tú, la verdad es que no sé qué hacer. Eres un dinosaurio, vaya napia, tiranosaurio rex. Tiranosaurio rex, pero ¿eso de qué vale? Eso no puede ser, por eso no sale. Cada 2x3, anda, no seas tan reales. A ti 2x3 te sale con decimales. Te sale con decimales, pero la verdad es que no sabes qué hacer porque tú tienes un vale. Con la grasa me tapo solo cuando el sol sale. Tú con esa cara hueso te enfrías con los esquimales. Con los esquimales. Viene a la cabeza, con tu cara hueso te tapo mierdas de esas. Este se tapó y le tapó la sorpresa. Eres un metapod, tienes mucha fortaleza. Tienes mucha fortaleza, pero calla, bro. Tú aquí piensas en la fuerza porque tengo la pasión. Hermano, tú en qué piensas no tienes la descripción. Porque yo soy un cacuna, te pincho con mi aguijón. Te pinchas con tu aguijón, en serio que te pese. ¿Qué estás haciendo solo? Decís gilipolleces. Tocas la flauta para que este rece o para que se despierte de la ruta 13. De la ruta 13, la verdad es que te callas, amigo. No tienes nada que hacer, te digo que este es tu destino. Yo soy el Nola, tócame la flauta, amigo. Porque por más que la toque, no dejo juego en camino. No deja hueco en camino, pero en serio, por favor. No eres el Nola, me habré equivocado yo. Si fueras negro, cantarías en un coro de gospel, bro. Y si fueras azul, sacarías un gorro costero. Serías un gorro costero, pero estás en la parra. ¿Y tú qué serías? La verdad es que eres un bujarra. Si tú fueras un corista, solamente en la parra. Y tu corista fuera de guitarra y tú serías la guitarra. Yo sería la guitarra, porque mi rollo es eléctrico. Curioso de guarra, es muy patético. Aquí viene a soltar el estilo bético. Si juegas al Minecraft, serías esférico. Serías esférico, pero te callas, cabrón. Si no tienes ni la idea ni tampoco la opción. Tú que vas a ser eléctrico, te callas, cabrón. Pero si entre tus neuronas no existe ni conexión. No existe ni conexión. Tienes una neurona, se ha convertido en un pezón. Es esto de mutación. Eres una puta de vocación, de poca monta, no te monta, el rap no es tu vocación. Te monta en tu vocación, pero en tu boca se trastoca y estás loca por mi devoción. Yo creo que tú eres la pota, cállate aquí, son mamón. Yo te meto con las botas y las limpias un montón. Bueno, Ay, gritar es muy difícil, tío. Bueno, chavales, hasta de puta madre, yo me lo he pasado muy bien. Está guay, la verdad. está guay. Ha molado, ¿no? Molao, ¿os habéis visto bien o no? ¿Lo habéis disfrutado o no? Que la disfrutamos un Pues niño. de lujo. Eso es todo. Nosotros ahora, con vuestro permiso, nos vamos a retirar un poquito Sí, vamos a allá. deliberar. Así que en un ratito os llamamos y hablamos, ¿vale? Ok. ¿Parece bien? Venga. ¿De acuerdo? Gracias, Ahora vale. nos vemos. En la batalla final me he visto bastante bien. Me ha jugado un poco de mala pasada la voz al intentar elevarle y gritar mucho, pero yo me he visto con buen nivel. En la batalla final me he visto bien. Ha faltado un poco más de mí, pero en general bien. Sé que puedo dar más, pero está bien. Mis puntos débiles han sido sobre todo que he tenido un poco de problemas con la voz y que una de ellas se me ha ido un poco, pero me siento bastante contento. Mis puntos fuertes creo que han sido la carisma que tengo, las ganas que he sacado, las estructuras que he hecho, algunas ideas que han conectado bien. Sinceramente, no sé lo que Sweet Pain y Esconde pueden decir. Bueno, chavales, ¿os podéis acercar un momentito que tenemos que hablar con vosotros? Nada, lo primero, tío, lo hemos pasado súper bien hoy. Ha sido increíble. Espero que vosotros también. Sí, mucho. Totalmente. Y he de decir que de verdad, y no es por lo típico que se dice, que ha sido súper complicado y, para mi gusto, ha sido creo que la mejor.
en verdad, de todas las batallas finales que llevamos, de todos los capítulos. Entonces, bueno, tenemos un ganador. Tenemos una... Y los motivos básicamente han sido, la batalla aquí in situ ha sido súper igualada, al final en una batalla tan corta es un compás el que hace la diferencia, ¿me entiendes? Y teniendo en cuenta también, como los retos anteriores, por cuestiones de energía y de tal, porque al final la ejecución, el ingenio, es que ha sido todo igual, en verdad. Sí. El ganador es... Pues el ganador es Adri, ha sido el ganador de esta batalla. Bueno, tío. Está muy bien. De verdad. Ha hecho nada, bien, tío, me lo he pasado muy bien. Ha molado, ¿no? Sí. Disfrutado, está muy De todas bien. maneras, hubiera perdido, hubiera ganado. Me lo he pasado genial. Esto tenía que venir a hacerlo. Así que nada, brother, oficialmente eres el vencedor del episodio de hoy y te esperamos en el gran evento de réplica con el que te vas a enfrentar con el vencedor de cada episodio de réplica. Bueno. A ver quién es el vencedor supremo, quién es la nueva cara del freestyle. Hermano, muchas gracias por todo. Nos vemos por ahí. Buena, Titi. Yo lo que voy a hacer hasta que llegue el evento es rapear donde pueda, en mi casa, con mis amigos, con palabras, con imágenes, con lo que sea que pueda rapear para poder estimular más la mente para cuando llegue el evento poder dar 100% de mí. La actitud y el talento de 4T le han llevado la victoria. Además de demostrar que si tienes seguridad en ti mismo, el resto sale solo. Estoy seguro de que Adri será uno de los rivales fuertes a tener en cuenta en el evento final. Sevilla ha cumplido con creces y cada vez quedan menos plazas. Nos vemos en el próximo destino.